Espere que me asustan al doctor Velasco, que lo tengo en la línea, el señor ministro del Interior. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Quiere que sigamos hablando de la alcaldía de Bogotá o pasamos a otros temas? Gustavo, Vanessa, usted sabe que yo estoy impedido de hablar de esos temas electorales porque no el doctor, nuestro querido jurista me llama la atención y me jala las orejas. El doctor Hernando Herrera está ahí muy puntual, no le va a molestar con eso. Mire, usted ha dicho en las últimas horas que, adiós a los eufemismos, que sí va a haber una negociación con los narcotraficantes. Muchos medios de comunicación lo han comentado y ahora resulta que el presidente Petro en sus redes sociales dice que no, que es que la negociación no es directamente con el gobierno. A ver, al fin, ¿con quién vamos a negociar y quién va a negociar con los narcos? A ver, Gustavo, el Estado colombiano y este gobierno se la ha jugado por una paz total. Y la paz total tiene, digamos, dos caminos. Un camino que queremos recorrer y es la negociación política con los grupos guerrilleros, o sea, con aquellos actores políticos que usan la violencia, que han delinquido en la búsqueda del poder. Eso se hace como se hizo con el M-19, como se hizo con la Corriente de Renovación Socialista, con el Quintín Lame, con las FARC. Es una negociación política. Por otro lado, a nosotros nos interesa que si se desmoviliza el ELN, si las disidencias de la FARC entran en la negociación, podamos tener realmente paz total. Y para esa paz total se plantea con claridad un sometimiento a la justicia. Y no es el gobierno negociando con narcos, no, el gobierno lo que crea es una política pública, un mecanismo de negociación, pero esa negociación que sí la hace el Estado, la hacen los señores fiscales y después de hacer la negociación con gente que está en el multicrimen, porque a manera de ejemplo, el Clan del Golfo no solo es narcotraficante, el Clan del Golfo, muchos de sus integrantes han sido acusados de homicidios, extorsiones, secuestros, una cantidad de delitos. Si ellos se someten a la justicia, tendrán que ir y negociar. Tenemos, creo que hoy, un problema grave con los teléfonos porque se nos van y se nos vienen las llamadas, Espinosa. Sí, es que la aclaración, Gustavo, es muy importante y la pregunta es fundamental porque se puede prestar para malas interpretaciones. Lo que interpreto del ministro, tiene que terminar la frase, es que una cosa es el proceso de sometimiento con las bandas criminales, Clan del Golfo, Autodefensas de la Sierra Nevada y otros, y una cosa distinta es la negociación política, por ejemplo, con la guerrilla del ELN o, y esto es más debatible, con las disidencias de las antiguas FARC, y que ahí hay unas diferencias, pero la clave justo era lo que iba a decir cuando se cortó la llamada para entender realmente entonces de qué es que está hablando. Pues sí, porque yo vi al presidente Petro en redes sociales muy profusamente dedicado a hablar del tema de la negociación con los delincuentes o no. A ver, que recuperamos la comunicación con el señor ministro del Interior. Justo ahí tenía la clave y se le cortó, ministro. Sí, estaba explicando la diferencia entre la negociación que hace el Estado, que es crear una política de sometimiento a la justicia, y quien negocia con estos grupos son los fiscales, que entre otras cosas no tienen la total autonomía porque esa negociación tienen que presentarla ante un juez de la República. Es una diferencia bastante amplia. El gobierno no está negociando con narcos, está creando una política para que el Estado pueda hacer esa negociación que se llama sometimiento a la justicia. Sí, y en ese escenario, ahora sí que está bueno, ministro, que quedemos todos claros en que el fiscal, como es el que negocia con esas bandas, pues no tiene jefe y mucho menos el presidente de la República. Pero eso quiere decir, ministro, que si esas bandas criminales, esos grupos mafiosos, no aceptan la palabra sometimiento, no puede haber proceso, por lo menos no con ellos. ¿Es sometimiento o no es nada? Pues es evidente. Es que hay una diferencia grande. No es lo mismo sentarse a negociar un acuerdo de paz con el ELN que plantear una estrategia de desmovilización de grupos criminales, ofreciéndoles una política de sometimiento que queda escrita en la ley y que la aplican fiscales y jueces. Ministro, voy a volverle el piropo porque usted también es un muy buen constitucionalista y le voy a hacer una pregunta de trámite legislativo de esta reforma. ¿Cómo va el proyecto de ley de sometimiento en el Congreso y qué tan rápido podría salir? Es un proyecto complejo,
yo no creo que salga a las volandas, salga corriendo. Se va a hacer un debate, está en comisiones primeras. Estamos esperando que se radique la ponencia. Ayer hablé con algunos de los ponentes, Ariel Ávila y otros ponentes, y estamos esperando que, radicada la ponencia, arranque su trámite. Ministro, pero usted hablaba con Yamil de negociación, ¿o no? Claro, y hago la explicación de nuevo, Gustavo. El Estado negocia, pero acuérdense que el Estado no es el gobierno. El gobierno hace parte del Estado, más el gobierno no es el Estado. ¿Quién dentro del Estado hace esa negociación? Los fiscales, porque están habilitados constitucional y legalmente para hacer eso. ¿Eso es nuevo? No, ha ocurrido en otros momentos de la historia colombiana, ocurre en la legislación comparada del mundo. El mejor ejemplo es el ejemplo norteamericano. Los norteamericanos continuamente negocian con narcos, incluso, como bien lo sabe el doctor Hernando Herrera, ahí hay unas figuras muy especiales porque en algunos casos negocian autoridades judiciales, pero también autoridades administrativas, negocian una especie de sometimiento. Ministro, yo le quiero preguntar por otro tema, la gestión de las reformas del gobierno. Hay quejas en el Congreso, en el Senado y en la Cámara que dicen que para que una reforma ande es clave que los ministros estén empujándola, estén reuniéndose y que por allá no se ha visto la presencia de los ministros en las reformas claves que son pensional, salud y laboral. ¿Qué opinión tiene de esto? Llevo 7 días y he hecho no menos de unas 25 reuniones sobre esas reformas. Anoche estuve reunido, por ejemplo, con el partido de la U hablando de la reforma a la salud. Ahora llego a reunirme en unos pocos minutos con ponentes y miembros de la Comisión Séptima de la Cámara para hablar de la reforma a la salud. Ayer a las 6 de la tarde nos reunimos con los ponentes de la reforma pensional. No solo yo, sino evidentemente el señor presidente lideró esa reunión con la jefa de gabinete y con la ministra de Trabajo, entre otros. Si algo hemos hecho en estos días es estar permanentemente. Martes, miércoles y jueves no salí del Congreso. Estuve en el Senado, estuve en la Cámara. El jueves incluso estuve hasta las 3 de la mañana, casi todos los días, pasada la medianoche. Me falta llevar cobija para el Congreso, pero estoy prácticamente viviendo allá. De manera que termo, creo que quienes... el termo. el termo y el radio. El transistor. Y el transistor. Es lo primero. Oiga, pero con esas ocupaciones, claro, no le ha quedado tiempo de reunirse con César Gaviria, que me dicen que anda como un poquito delicado, que dice que usted le ha quedado mal, que le ha incumplido las reuniones, que al principio le tendió la mano, pero está como sentido. No, pues, imagínese, Gustavo, pues yo obviamente quiero hablar con todos los actores políticos, pero ahora tengo que concentrarme con quienes toman decisiones. Y entre las cosas que yo sé es que quienes van a votar, quienes van a decidir las grandes reformas del Congreso son los congresistas. Por ello he concentrado más mi esfuerzo en hablar continuamente con los congresistas, en estar allá. Sacamos una ley muy importante, el plan de desarrollo. Lo sacamos en 3 días en un debate intenso en Cámara y Senado, en 4 días porque trabajamos hasta el viernes. De manera que, pues no, pues me preocupa saber lo que ustedes me cuenten, pero también tengo claro que el ejercicio de la política y de las definiciones del Congreso se priorizan con congresistas. Ministro, muchas gracias, muy amable. A ustedes. Buen día para usted. Bueno, mil gracias.